En los últimos 20 años, el continente africano se ha ido recuperando paulatinamente de la violenta realidad que esta región del mundo vivió a causa del colonialismo, la esclavitud y el saqueo de sus recursos naturales, flagelos mantenidos durante el siglo XX. En la actualidad, sin embargo, la región continúa enfrentando graves conflictos. Etiopía, un país conocido por ser un importante receptor de refugiados, suma ahora un conflicto armado entre el gobierno central y el Frente de Liberación Popular de Tigray, una guerra que ha desplazado a decenas de miles de personas en las últimas semanas. Pese a lo que muchas personas creen y pese también a un discurso hegemónico principalmente de los países del norte, la realidad es que los países que mayor refugiados acogen no son los países como Europa o también los países de Estados Unidos o el norte de América. La realidad es que son países no industrializados, pese a esa imagen generalizada de que son los países industrializados quien mayor número de refugiados acogen. En muchos casos vivimos y contamos las historias de los refugiados que llegan por vía del mar Mediterráneo desde África hacia Europa. Sin embargo, es solo una parte de esa migración y de esos refugiados que están en el continente africano. En África representa una cuarta parte de los desplazados a nivel mundial, pero 9 de cada 10 refugiados en África lo hace en un continente africano. Hoy nos vamos a ir a Etiopía. Un país que en estos últimos años lo hemos vivido como uno de los países receptores de refugiados de conflictos vecinos. En la actualidad, lo que se está viviendo en la región está afectando a una parte de la población y muchos de ellos han tenido que refugiarse en Sudán, un país que acoge ya a más de 800.000 refugiados. Según el más reciente informe de la ONU, en la actualidad hay casi 71 millones de desplazados forzosos en el mundo. La cifra se ha duplicado desde 2009 y es el nivel más alto alcanzado en los últimos 70 años. Muchos de los desplazados buscan asilo en otros países. La mayoría de ellos lo encuentra en países no industrializados. We cannot have a concept of burden sharing based on the idea that developing countries keep the refugees and developed countries support financially the developing countries to keep the refugees. I think burden sharing is also for developed countries to have their borders open to asylum seekers seeking protection and to give a fair treatment to their claims. Aunque los países desarrollados concentran buena parte de la atención mundial en cuanto a las solicitudes de asilo, los informes publicados por ACNUR refieren que estos países solo acogen el 16% de los refugiados. El 84% restante lo asumen los países no industrializados. Solo en África subsahariana se alberga a más del 26% de la población refugiada en el mundo. Hace un año, el entonces secretario general de la Cruz Roja advertía esta situación. When we're talking about migration in the European Union, 1/3 of Lebanese population is composed of refugees. There are 1 million refugees in Jordan. There are 3 million in Turkey. In Uganda, there are 1 million from South Sudan. So this is not a specific situation to Europe. There are 66 million people now who are seeking refuge. Las restricciones al asilo en los Estados Unidos y Europa ha disparado la cantidad de migrantes que mueren al buscar vías alternas que ponen en riesgo sus vidas. En los últimos 5 años, según la Organización Internacional de Migraciones, se estima a unas 9.000 muertes en las rutas migratorias de los africanos hacia Europa. África ha atravesado una lenta pero constante recuperación económica en los últimos años. Sin embargo, aún persisten varios problemas en la región. Enfermedades como la malaria, el sarampión, el ébola y ahora el coronavirus afectan gravemente a varios países. Al mismo tiempo, son numerosos los conflictos armados que aún se mantienen latentes en el continente. Une règle où militaires et civils meurent par dizaines presque toutes les semaines. Des milliers d'enfants ont vu leurs écoles fermées, soit parce qu'elles sont détruites,
soit parce que mettre les produits se sont trouvés obligés de fuir. En Sudán del Sur, la violencia ha sido constante tras años de enfrentamientos bélicos con Sudán. La República de Sudán del Sur se independizó en 2011. Su territorio aportaba el 85% del petróleo de Sudán. Cabe destacar que la joven nación ocupa los primeros lugares en términos de reservas de crudo en la región africana y esto lo convierte en un punto de disputa geopolítica, además de ser un país rico en yacimientos de hierro, cobre, oro, plata y diamantes. En 2013 comenzó un conflicto armado entre una facción del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán y el gobierno. Después de casi 7 años de guerra civil, han muerto unas 380.000 personas. 4 millones han huido de sus hogares y más de la mitad de la población se enfrenta a un hambre severa. El pasado 22 de febrero, los rivales enfrentados llegaron a un acuerdo de unidad para formar un gobierno de coalición y poner fin oficial a la guerra. I have forgiven my brother, Dr. Riek Machar, and first Vice President of the Republic of South Sudan. And I also ask for his forgiveness. I'm inviting all the people of South Sudan to forgive one another. Aunque se ha vivido una relativa calma desde que comenzaron las conversaciones de paz, los combates entre el gobierno y grupos rebeldes continúan, sobre todo en el estado de Ecuatoria Central. La fragilidad de la institucionalidad en Sudán del Sur ha disparado conflictos entre diferentes comunidades étnicas. A raíz de este escenario, cerca de 2 millones de sursudaneses se encuentran refugiados en los países vecinos. Entre ellos, al menos 800.000 viven en Sudán y más de 400.000 han conseguido refugio en Etiopía. This is a camp that hosts more than 50,000 South Sudanese refugees. It looks huge, it looks crowded, and yet this is only a small fraction of the 4 million South Sudanese that are either internally displaced or refugees in neighboring countries, Uganda, Kenia, Sudán and Ethiopia. Actualmente, Etiopía, el segundo país más poblado de África, atraviesa un conflicto armado entre el gobierno central y el Frente de Liberación Popular de Tigray. Esta guerra ha desplazado a decenas de miles de ciudadanos etíopes y a numerosos refugiados que se encontraban en campamentos en la región. ማህበረሰቡ እንግዲህ እንደምታየው ከተማው በልጽጓል ወደ መበልጸግ አቅጣጫ የሚሄድ የነበረውን ወደ እለት ጉርሶ ያለማግኘት ደረጃ እንዲወርድ አድርጎት ያለ ትክክለኛ ለሆነ የጦርነት መፍትሄ በመወሰዱ ነው። ስለዚህ Las tensiones entre el Frente de Liberación Popular de Tigray y el gobierno central se acentuaron cuando el primer ministro Abiy Ahmed Ali pospuso las elecciones legislativas debido a la pandemia. A pesar de la suspensión, el Frente, quien gobierna la región de Tigray, llevó a cabo los comicios en su territorio, desafiando de esta manera la autoridad del gobierno central. Sin embargo, fue el presunto ataque a una base militar por parte del Frente de Liberación Popular de Tigray lo que impulsó al gobierno a declarar la guerra y anunciar el avance del ejército sobre la región del Tigray. ዛሬ ምሽት ከመቀሌ ጀምሮ በበርካታ ስፍራዎች በከሃዲ ኃይሎች እና ባደራጁት ኃይል ጥቃት ተፈጽሞበታል። Tras semanas de enfrentamientos, el gobierno de Etiopía anunció el final de la guerra después de haber tomado Mekele, la capital de Tigray. Sin embargo, los combates aún persisten y organismos internacionales denuncian que el conflicto puede perdurar y desestabilizar la región. Decenas de miles de personas han huido hacia Sudán, un país atravesado por la pobreza, los conflictos armados y que acoge a cientos de miles de refugiados provenientes de Sudán del Sur bajo duras condiciones.
Etiopía es uno de los países con mayor número de población del continente africano. Además de eso, es el tercero en recepción de personas refugiadas. En el año 2019 recibimos una de las grandes noticias en el continente africano, una nueva política de asilo y refugio para este país africano, que promovía y que se había convertido también a nivel internacional en un referente. El último conflicto armado en la zona del Tigray ha generado el desplazamiento de miles de personas. Para ello, en Sudán se aplica un nuevo protocolo de acogida para estas personas. Y es que el país, Etiopía, está sufriendo un nuevo conflicto armado que se suma a los desplazados por el cambio climático, la fuerte sequía o incluso los conflictos étnicos en esta nación africana. Etiopía ha sido históricamente un país receptor de refugiados. Para el año 2019, casi 1 millón de personas se encontraban bajo protección en su territorio, la mayor parte de ellas originarias de Sudán, Somalia, Eritrea y Sudán del Sur. Ethiopia will keep its borders open to persons fleeing for protection and seeking humanitarian assistance. Ethiopia is committed to do this, and we encourage others to continue doing the same. بدن سامع رو بسوق بها وان بير الله فده الدنيا السعودية أرض هولا لتبعتم إلى مساب بتقول مدكاس نبلاي ماما بنتكلم أنت أبا واقن هو بده إذا أبا حكت ولا كرسده هايت ولا بكرسة أرض هتنا آماس هتنا هتنا همين كله هتنا كرسة آماس هوجي أنتوا إسكوا هالمليو أنت ولا هو. En 2019, Etiopía sancionó una ley que reconoció por primera vez el derecho de los refugiados a trabajar, a recibir educación, a registrar sus nacimientos y matrimonios, a obtener licencias de conducir, entre otros. Esta legislación se constituyó como una de las más avanzadas a nivel mundial en materia de refugiados. Sin embargo, las condiciones en el país han dificultado el ejercicio de estos derechos. La pobreza, los desastres climáticos, los conflictos internos y el desplazamiento han generado un escenario difícil para estas personas. En los últimos años, el país se ha enfrentado a una profunda inseguridad alimentaria. Las sequías, las inundaciones y las plagas, cada vez más frecuentes debido al cambio climático, han afectado fuertemente la producción agrícola en el país y han colocado en peligro la vida de millones de personas. Esta crisis ha contribuido al desplazamiento interno de millones de personas dentro del territorio. En el 2018, el país encabezó la lista de países con más desplazados internos. Casi 1,5 millones de personas se vieron forzadas a huir de sus comunidades. La causa principal se debió a los conflictos étnicos que existen en la región. ኦሮሞ ብቻ ዳ በቃ ወርጭ ከይሰ ቀለሜ ሳመሜ አጀፈሜ ልቡን ከበ ቁላሳ አስከይሰ ከጅሩ ኦሮሞ ብቻ። En Etiopía viven decenas de miles de niños que han sido separados de sus padres debido a conflictos armados. La mayor parte de ellos provienen de Sudán del Sur y se encuentran en más de 8 campos de refugiados ubicados en la región de Gambela. Actualmente, el conflicto entre el gobierno central y el Frente de Liberación del Pueblo Tigray ha desplazado a decenas de miles de personas en la región norte de Etiopía. The number of Ethiopian refugees streaming into eastern Sudan has now surpassed 40,000 since the crisis began, with more than 5,000 women, children and men fleeing the ongoing fighting in Tigray region over the weekend. Desde que inició la ofensiva militar en la región del Tigray, a principios de noviembre, decenas de miles de personas se vieron forzadas a huir de un momento para otro. We never expected to be a refugee. We never expected to see those shelters. We never expected. Everyone never expected for these things.
because we were in a very safe condition. We were in our developing, you know, everyone trying to help family, everyone works, everyone studies, some of them work is help family. We never expected to be refugee. We never expected. I can tell you for sure, 100%. Las personas de la región de Tigray han cruzado a Sudán a través de los pasos fronterizos de Handayet, en el estado de Kassala, a través de Lutji, en el estado de Gedaref, y más al sur, a través del cruce de Aderafi. وجعانين كلهم كل الناس طلعت بواحد غيار بس ما حاجه جاوا وريك صراحه يعني وصلوا بعيالهم ما عندهم غيارات ما عندهم اي حاجه. It was so difficult because we are hungry, we don't have any water, any food, we don't have any transportation. The conditions here are pretty dire, and it's a pretty desperate community that are in need here. So sudden was the displacement. Many are missing family members. They were separated or understood that they're dead. Unfortunately, people have come in all sorts of conditions with absolutely nothing. No money, no more clothes, no food, no contact with people. And it's caught everyone here off guard to help. So it's a painful first few days and weeks. El desplazamiento forzado de las personas se ha dado de manera abrupta. Como consecuencia, el gobierno de Sudán y las agencias humanitarias no han podido responder adecuadamente a la emergencia. Las condiciones de los campos que se han levantado para atender a los refugiados aún continúan siendo muy precarias. كل البلدين ده شفتي نايمين في الواطة حسي بس من يومين كده قد فرشة وقد مرتبة شوية فيه الحاجات اللي حسي بوزعوا ده ما بتوزع كتير ما توصل للناس أساسا في النساوين ما جابوا أي حاجة ولا أكل ولا حاجات ما جابوا من البلد جايين بيت كرعينهم من البلد لحد حسي وصلوا في السودان. لكن هنا ما في أكلة ما بناكل ما في شراب ما في مستشفى عندنا أولادنا لكن عيانة انتهبت عندهم انتهبت قالنا مشينا في المدرسة مستشفى قالنا حبوب ما في حقنة ما في بعدها بيجيبوا لكم يجي 200 ولا ما بعرف قالنا This camp is almost 2 weeks old. It is challenging in Sudan because of fuel shortage, economic situation, and honestly the partners, including UNHCR and our allies, including WFP and all of us, it is challenging us to provide, shelter materials, food, to get them quickly. La situación de los campamentos de refugiados en Sudán, un país que ya atraviesa duras condiciones de pobreza, ha despertado las alarmas de organizaciones internacionales que advierten sobre una posible crisis alimentaria a gran escala en la región. The World Food Programme is alarmed at growing numbers of people in need of humanitarian assistance in both Ethiopia and Sudan because of the conflict in the Tigray region of northern Ethiopia. On Sudan's border with Ethiopia, the humanitarian situation is rapidly deteriorating as the influx of people continues. Needs remain very high and will likely overwhelm the response. A este escenario se suman los riesgos de un posible brote de coronavirus en la región del Tigray. También los campamentos de refugiados en Sudán son espacios propicios para la transmisión del virus debido a las condiciones de hacinamiento y falta de higiene. Ambas situaciones amenazan con agravar la crisis en un contexto donde los sistemas sanitarios se encuentran saturados o suspendidos debido al conflicto armado y la gran afluencia de personas buscando refugio. In Ethiopia, the UN team particularly concerned about the plight of some of the most vulnerable households in Tigray. It's also concerned about the movements of people and the risk this entails for the spread of COVID-19. Since the beginning of the conflict, all systems of surveillance have broken down with lack of communications and access to health facilities. Dentro de la región del Tigray también se encuentran numerosos campamentos de refugiados de personas provenientes principalmente de Eritrea. Sin embargo, actualmente se desconoce su situación debido al aislamiento informativo que existe en la región. These concerns also and worries remain for
the refugees, the Eritrean refugees who are in the 4 refugee camps inside the Tigray, without humanitarian access, it's very hard to say what is actually going on the ground. But there were worrying reports that fighting was getting closer to these refugee camps. Etiopía se ha caracterizado por acoger refugiados en su territorio. Actualmente el conflicto armado en la región del Tigray ha hecho que ahora sean los ciudadanos etíopes quienes busquen protección en los países vecinos. Al mismo tiempo, personas que se encontraban refugiadas en la región se han visto doblemente afectadas, viéndose forzadas a huir nuevamente para salvaguardar sus vidas. Aunque el primer ministro etíope ha proclamado el fin de la guerra en esta región de Etiopía, la realidad es que los conflictos se siguen produciendo. Los choques entre diferentes bandas se siguen produciendo y afectan a la población civil. La región del norte de Etiopía es también una de las regiones receptoras de refugiados. Allí se instalaron durante años campamentos de refugiados de países vecinos, desplazados que ahora se vuelven a ver obligados a desplazarse ante una nueva tensión étnica en la región. Conflictos que afectan a los más vulnerables, refugiados que ya vuelven a ser doblemente refugiados, refugiados que tratan de buscar una protección internacional, buscar un cobijo, un lugar donde ponerse a salvo ante la violencia que se sigue produciendo en esta región. Pese al llamado a la paz del primer ministro y sobre todo ante las búsquedas de acuerdos de paz, la realidad es que el conflicto persiste en una región afectada por la violencia y que ahora pide buscar una solución, porque los problemas de los desplazados seguirán aumentando en los próximos años, principalmente por el avance del cambio climático u otras realidades que cada semana tratamos de analizar aquí en Entre Fronteras, el programa sobre migraciones y derechos humanos de Telesur.